Bienvenidos nuevamente a su podcast Retorno a la Caverna, con un programa bastante especial que veníamos anunciándoles ya desde bastantes semanas. Un programa acerca de la crítica filosófica al psicoanálisis, que ha sido un tema bastante controvertido en la página y algunos comentarios que hemos tenido al respecto, pero que trataremos de desarrollarlo de la manera pues más prudente posible y también claro que nuestras críticas sean lo más contundentes y exactas también en ese mismo sentido. En esta ocasión nos alegramos de tener a un invitado muy especial en Retorno a la Caverna, el profesor Jorge Grajeda. Él es profesor de Lógica y Filosofía de la Ciencia, Filosofía de la Mente en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Es profesor de Fundamentos Filosóficos de la Psicología en el ITESO. Es director fundador de la revista Protepsis, la revista electrónica del Departamento de Filosofía del CUSH. Filósofo de formación con posgrado en análisis conductual orientado al estudio del comportamiento con simulaciones de redes de neuronas artificiales. Entonces, pues muchas gracias, profesor, por acompañarnos en esta sesión, en este episodio de crítica filosófica al psicoanálisis. Y creo No, sí, adelante, Álvaro. Sí, y creo que no podemos empezar de otra manera más que definiendo, pues, qué es esto del psicoanálisis. Y le doy la palabra al profesor. Pues gracias, Álvaro y Diego, por la invitación. A partir de que, bueno, me la hicieron, me di a la tarea de revisar algunos de los podcasts y créanme que me parece un tratamiento muy adecuado y sobre todo muy afín a la forma en que yo entiendo la filosofía. Así es que, pues bueno, cuando me invitaron yo con todo gusto accedí y bueno, pues ya había como, no es necesario ser adivino para saber que este tipo de temas pues van a causar ámpula, ¿no? Y de todo tipo, pareciera que el único autorizado a hablar con toda la autoridad del mundo sobre el psicoanálisis es un psicoanalista, pero no cualquiera, porque yo he visto cómo entre psicoanalistas pues hay una tendencia también a la descalificación. Y no sería pues para nada extraño históricamente, dado que el mismo fundador de la postura a su vez descalificó a psicoanalistas de su tiempo, ¿no? Que él mismo había formado. El caso más famoso pues, es el de Jung, ¿no? Que él mismo lo expulsa del círculo psicoanalítico en una sesión pública. Y bueno, ahí me gustaría tratar al psicoanálisis, toda la complejidad del psicoanálisis en dos vertientes. Una vertiente histórica, que creo yo lo dimensiona y lo valora en su contexto, y otra de tipo filosófico, con un tratamiento más formal, que la concebiría como un candidato a una teoría, ¿no? No le vemos tal cual el estatus de teoría, sino yo me gustaría que parte de esta discusión que tengamos sea encaminada a resolver y califica como una teoría y qué tipo de teoría finalmente es, ¿no? Entonces ahí me gustaría verlo como una evolución histórica en la historia de la psicología y como una postura acerca de lo mental. Sí. Es interesante porque pues este desciframiento entre si el psicoanálisis es una teoría en forma o simplemente podemos determinar que es una hipótesis, creo que podría ser como buen parámetro para dividirlas, ¿no? Porque si vaya en la historia de la ciencia, la historia de la ciencia nos ha dicho que pues hay teorías que se vuelven obsoletas quizá por sus compromisos ontológicos que tienen y que ya son injustificables posteriormente, o bien porque ya descriptivamente hablando, ya no son suficientes. Por poner un ejemplo, el caso de la física,
No es que la física newtoniana sea falsa en un sentido pues lo es, pero que sea impráctica o que no nos funcione. Simplemente el cuerpo teórico de la física newtoniana ya no es lo suficientemente amplio como para explicar ciertos fenómenos del mundo. Y creo que pasa esto mismo con ciertas teorías en psicología y en el caso del psicoanálisis, ¿no? Pero me atrevería a hacer una distinción todavía más alejada entre estas teorías que funcionaron un tiempo, podemos seguirlas utilizando de cierta manera, como la física newtoniana, que podemos seguirla utilizando de cierta manera, o ciertas cosas en biología que nos sirven incluso de manera pedagógica para hacer distinciones, aunque ya muchos conceptos que están dentro están superados o ya se volvieron más sutiles, qué sé yo. Pero en el caso del psicoanálisis, me parece que en un inicio es un intento de entender procesos que ocurrían en la mente y más que nada entender qué es eso que era mente para explicar ciertas conductas y que bueno, estos conceptos y estos compromisos pues nunca se relajaron, nunca se volvieron más sutiles, nunca se eliminaron. Por el contrario, me parece que estos compromisos que se hacían con conceptos se volvieron cada vez más fuertes, como por decirlo de alguna manera, con compromisos que se tenía con las etapas del desarrollo, los compromisos que se tenía con estos conceptos del yo, del ello, del super yo, y que lejos de depurar estos elementos teóricos, se reforzaron, ¿no? Y creo que eso, ya de entrada, para mí, lo eliminaría como una teoría, porque pues no se modifica interiormente, o si se modifica muy poco. Y ya de entrada creo que en esta distinción entre teoría e hipótesis ya no cabría como teoría. Ya sería pues una mera descripción de cierto fenómeno, pues que no, ni siquiera es candidato a ser ciencia. Creo que diste ahí en clavo, Álvaro, cuando mencionas la cuestión de depurar, ¿no? La teoría tiene que depurarse, los conceptos tienen que irse limpiando o estructurando a manera de buscar nuevas formas de estructurar sistemas, ¿no? Y para este caso, como bien lo mencionas, parece que se refuerzan y se crean una serie de contenidos que en lugar de poner en tela de juicio o de buscar la falsibilidad, se busca como reforzar a través muchas veces de cuestiones poco prácticas, poco teóricas, poco comprobadas, y empezamos a caer en ciertas estructuras sumamente cuestionables, ¿no? Creo que en ese sentido estamos de acuerdo en las características que van a ser blancos de críticas muy fuertes, tanto en el momento de la teoría como posteriormente en el refuerzo de la misma, ¿no? Creo yo que para vamos, la historia como que ha ido depurando lo que teóricamente es aceptable, ¿no? Y vamos, el primer tratamiento de la filosofía de la ciencia ya a principios del siglo XX, finales del XIX, tenía claro como tres grandes propósitos, ¿no? Uno era el tratamiento lógico, la consideración del papel del lenguaje, y el tercero era pues formar un criterio de demarcación. Para el primer paso en esta evolución de la filosofía de la ciencia con esta perspectiva que fue el positivismo o empirismo lógico o positivismo lógico, pues era claro el tema de la consistencia lógica y el criterio de demarcación, que para ellos en este caso fue la verificación en principio, ¿no? Entonces, es curioso que este primer tratamiento, la forma en que sale librado las teorías como el psicoanálisis es diferente a como lo fueron bajo tratamientos posteriores.
En este primer tratamiento, por ejemplo, el criterio de la consistencia lógica siempre fue y ha sido un problema para el psicoanálisis, es decir, evitar la contradicción lógica, que es ese mandamiento lógico que dice no P y no P, no P y no P. Es decir, no afirmarás y negarás la misma cosa en el mismo sentido y al mismo tiempo. Fue insalvable todo el tiempo, pero por otro lado, el criterio de demarcación, de verificación, curiosamente el psicoanálisis sí lo pasaba. ¿Por qué? Porque en este impulso por verificar los enunciados teóricos, decir, bueno, el enunciado teórico A dice tal cosa, los hechos lo afirman, sí. Entonces, en esta tarea de ir juntando evidencia a favor, pues hubo un primer crecimiento, ¿no? De esta fortaleza del enfoque, por el lado del criterio de marcación, no por el lado de la consistencia lógica. Pero después, lo importante es que este criterio cambia, ¿no? Y de hecho ha cambiado 2 o 3 veces, pero el siguiente gran cambio lo deja fuera, que es el criterio de falsación, ¿no? Y creo que en el guión que me pasaron, pues, vamos a tocarlo ahí un par de veces. Y en el criterio de falsación la pregunta no es qué es lo que verifica a tu enunciado, sino que qué condiciones hacen fallar a tus enunciados teóricos. Entonces, esa pregunta realmente no la logra responder el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque para los psicoanalistas, no todos, porque hay un espectro de psicoanalistas conviviendo bajo la misma etiqueta, pues no hay manera de que falle, ¿no? Es decir, si bajo las mismas circunstancias Juanito ama a su madre, pues eso lo espera el psicoanálisis. Si bajo las mismas circunstancias lo odia, pues hay otro mecanismo que lo justifica. Si bajo las mismas circunstancias le es indiferente, ¿qué creen? Pues también cabe. Entonces cabe todo. Cabe todo. Hubo cosas tan delirantes como incluso hacer una especie de antropología psicoanalítica, ¿sí? En donde las culturas y los pueblos eran instancias de otro nivel, en donde se experimentaba toda esta serie de características de la personalidad que se le atribuían a los sujetos, ¿no? Entonces, pues es una teoría prácticamente para todo, ¿no? Entonces no responden adecuadamente a qué tendría que pasar para que falle. Sí, qué interesante. Y la cosa es precisamente eso, o sea, porque utilizando solamente este criterio de verificación, pues bueno, podrían justificar un montón de cosas, ¿no? El psicoanálisis, incluso con hechos observables. Creo que este elemento únicamente era como la justificación, los hechos observables relacionándolos con ciertas premisas en el psicoanálisis y bueno, es que ¿por qué surge este problema de conducta con esta persona? Porque es evidente que tiene un problema traumático, sexual, porque también es otro elemento que debemos de tomar, ¿no? ¿Cuáles son las premisas internas del psicoanálisis y que es muy importante la cuestión sexual, que es muy importante la cuestión de la represión, la cuestión del catarsis, un montón de cuestiones que en la actualidad estudios pues han desmentido. Esta actividad de la relación libre en el psicoanálisis clínico también, pues, vaya, es una suerte de interpretación, al igual que la interpretación de cartas. Y quizá esta crítica que estoy haciendo es una crítica muy común, estoy cayendo en lugares comunes, pero es que es así. No hay una metodología como lo puedas ver en estudios de casos clínicos en los cuales se toman a muchísimas personas, se hace una metacrítica acerca de lo que está ocurriendo en los estudios. Hay problemas en la psicología como el problema de la replicabilidad, que es un hecho y que vaya, que es el coco de los estudios clínicos en psicología, el problema de la replicabilidad y que en psicoanálisis eso ni siquiera se cuestiona, ¿no? O sea, ¿qué es el problema de replicabilidad? ¿Quién sabe? Nosotros tenemos
nuestras concepciones internas y a partir de estas interpretamos los fenómenos que llegan aquí. Y, y la cosa es esa, irnos a la cuestión no solamente teórica del asunto, sino a la cuestión clínica, porque es bien común en la actualidad que la gente vaya al psicoanálisis y creo que es una labor de los filósofos y de los psicólogos hacer una distinción entre las cuestiones teóricas funcionales y las cuestiones teóricas que no lo son. Y para el común de las personas, pues ellos no pueden distinguir o no saben qué es el psicoanalista, qué es un psicólogo conductista, o no lo saben. Entonces, cuando van a clínicas y los atiende un psicoanalista, pues están a merced de quién sabe qué cosas, ¿no? Y esto también es un riesgo tangible. ¿Qué pasa cuando una persona va y pone pues sus problemas emocionales a un tipo que le va a decir quién sabe qué cosas, a partir del sustento de nada, pues porque no tiene sustento absolutamente de ningún tipo, como ya lo hemos venido describiendo? Sí, ¿no? Es en este caso lo que hemos platicado anteriormente, ¿no? A partir de una interpretación subjetiva, donde no hay un marco de referencia de una estructura bajo la cual se pueda apoyar esta teoría, tiendes entonces a la subjetividad en esta cuestión de la libre asociación de ideas, en las que, pues como bien lo mencionas, una persona que no está enterada, que no está con referencias al respecto, pues simplemente va y se va a entregar en una cuestión práctica que en muchos casos va a terminar siendo nociva o en casos no tan nocivos, pero va a ser larguísima, ¿no? Como hemos platicado, que hay estructuras que te pueden llevar años a través de prácticas inestables en este sentido, donde no hay un apoyo eh, de una estructura sólida con esquemas confiables y que todo tiende a una interpretación personal. Y se da, ¿no? Se da y pareciera que en lugar de irse decreciendo, esta estructura se agranda. En América Latina suele haber cada vez más, en algunos lugares, más psicoanalistas, más estructuras de esta naturaleza, estudios y algunas casas que promueven este tipo de ¿no? Bueno, en la Universidad de Guadalajara hay un consultorio de psicoanálisis y homeopatía, ¿no, profesor? Sí, ahí en los pasillos del Centro Universitario de Ciencias Sociales. Era un gabinete que hace tiempo pues, se aprovechaba para que los estudiantes de psicología dieran su servicio social y eran prácticas supervisadas. Y llegó un momento en que pues algunas personas lo tomaron para sí. Y ahora es un gabinete de consulta psicoanalítica y, como no, homeopatía, ¿no? Porque pareciera que pues no hay teóricamente mucha distancia, ¿no? Entre ambas posturas. Y eso, bueno, me gustaría adelantarme y hacer una pregunta directa, hacerle una pregunta directa, y es el por qué en las facultades de humanidades se ha dado, o más bien nunca se ha dejado de legitimar al psicoanálisis, porque si bien no está poco legitimado en las facultades de psicología, porque sigue habiendo tendencias psicoanalísticas, psicólogos que salen y dan psicoanálisis clínico, eso no se ha eliminado, por lo menos en las facultades mexicanas. ¿Por qué en las facultades de humanidades se da más esto? ¿Por qué hay una serie de referencias, páginas a las cuales podemos acudir para ver cuánto se cita a ciertos autores clásicos? Y no nos sorprendería que Freud es de los más citados, Lacan, entre otros autores. Bueno, no nos dan el dato si son para citarlos bien o mal, pues, pero basta con darse una vuelta o tener clases en la universidad para darnos cuenta que son personajes y son corrientes que pesan y pesan mucho todavía, y que se dan por hecho y que se dan por verdaderas, que son doctrinarias y se sabe, pero son verdaderas, ¿no? Se da por verdaderas. Entonces, ¿por qué cree usted, profesor, que pasa este fenómeno específicamente en las universidades en las facultades de humanidades? Pues mira, puestos a hipotetizar,
Creo que es por el amplio abanico de libertad interpretativa que tienen. No sé, no digo yo que en las ciencias duras no hay interpretación, por supuesto que la hay, sí, pero habría que, digamos, ser muy claro sobre qué tipo de interpretaciones se dan, pero yo creo que es esta naturaleza. No me gusta hablar mucho de este tipo de cosas como de naturaleza, ¿no? Sino una cierta propensión a interpretar, y entonces este margen de libertad en donde el sujeto es creativo y ejerce su creatividad y encuentra estos terrenos propicios para hacerlo, pues finalmente son favorecidos, ¿no? Interpretación que por supuesto está restringida en el resto de los ámbitos académicos, ¿no? Vamos, hacer este tipo de interpretaciones, tener este margen de interpretaciones en las áreas de ingenierías o matemáticas o bioquímicas, etcétera, pues es prácticamente imposible. Y lo cierto es que los sujetos entre sí manifiestan diferencias importantes en muchos aspectos, y uno de ellos es en la propensión a pensar de forma estructurada y en forma, pues tal vez no estructurada o estructurada bajo otras premisas, ¿no? Entonces, y eso podemos verlo entre el tipo de personas que eligen, ya hablando en concreto de la filosofía, los que se van hacia la filosofía de corte más analítico y los que se van hacia otros lados, ¿no? Y de hecho siempre le reclaman a la analítica esta falta de libertad interpretativa. Y a su vez la analítica le critica a los demás, ¿no? Que hay un sesgo importante motivado por esta libertad de interpretación o por darle juego a la interpretación. De hecho, el psicoanálisis y teorías similares estaban muy cómodas con este principio de verificación, en donde tienes tu enunciado y tienes hechos que lo verifican, porque además había una capa de interpretación. Es decir, el que un sujeto emita una conducta y que esta conducta finalmente se correlacione con un enunciado teórico, en el caso de teorías como el psicoanálisis, van mediadas por una dosis muy fuerte de interpretación. Entonces, creo yo que es por esta, digamos, ansia de interpretar, por lo que pues es y seguirá siendo una corriente de pensamiento que goce de adeptos, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta cuestión de la interpretación, qué bueno que la menciona, porque es un elemento fundamental de la teoría psicoanalítica. La interpretación de los sueños, por ejemplo. Y bueno, la interpretación de los sueños está fundamentada en la premisa de que la mente se divide en ciertas partes de la conciencia, preconsciencia o inconsciencia e inconsciencia. Cada una de estas tiene ciertas o contiene ciertos niveles de claridad de la realidad, por decirlo de alguna manera. Hasta abajo, en el inconsciente, están deseos o cuestiones reprimidas que no se expresan abiertamente y que nosotros podemos acceder a ellos por medio de los sueños o que de alguna manera nuestro mente nos las muestra por medio de los sueños. Y vaya, pues es que los sueños son bien crípticos, ¿no? Entonces, la labor del psicoanalista es ver estos mensajes crípticos y decir, ah, mira, es que es esto, tu mente te está diciendo tal cosa. Entonces, eh, bueno, la labor de la interpretación está ahí, pero bueno, es extrañísima, ¿no? Y es una cuestión ahí casi adivinatoria, ¿no? O sea, a partir de, como lo mencionaba el maestro, de una interpretación y de ciertos conjuntos que se han adecuado casi de manera como si fueran legos, ¿no? Que se han acomodado para cierto fin, en lugar de que el hecho
te arroje una conclusión, sino que tú acomodas el hecho a tu conclusión, a tu interpretación, pues arroja este tipo de cuestiones con los sueños, ¿no? Es algo parecido con la cuestión como las histerias, por ejemplo, ¿no? Que siempre son causa de tu pasado y nunca termina siendo un desarreglo fisiológico que pudiera ser alguna cuestión neuronal, sino que termina atendiendo a cuestiones del pasado que van a ser objeto de una subjetividad y de una interpretación, de una hermenéutica en el sentido quizás hasta más posible en ese sentido. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, también para ir acotando estas seguras críticas que van a existir a partir de esta charla, vamos, hay evidencia en la misma historia del desarrollo del psicoanálisis, que aquí pues estamos obviando un poco porque son historias un tanto conocidas, porque una de las críticas que se nos van a hacer es que nunca han leído a Freud, o no lo han leído bien, ¿no? Me gustaría saber qué es leer bien a Freud, ¿no? O si no, el psicoanálisis no se agota en Freud, o el psicoanálisis es mucho más que Freud, o es solo Freud el mismo. Yo creo que cualquier crítica que se nos haga va a encontrar un fundamento o una debilidad en lo que estamos diciendo. Pero si nos atuviéramos solo a los hechos, a lo que es constatable y por todos públicamente, pues tendríamos que hacer como un repaso a esta historia de la creación del psicoanálisis, ¿no? Y a lo que quiero llegar es precisamente a este tema de la interpretación. Cuando Freud y su colega Breuer comienzan este viaje, pues tienen el famoso caso prototípico, ¿no? De Ana O. Que Ana O era pues esta histérica que cayó en un estado de una especie de catexis, catatonia, a partir de imaginar que agrede a su padre enfermo, ¿no? Entonces, un día está cuidando a su padre enfermo y tiene un sueño en donde sus manos se convierten o una mano se convierte en serpiente y ataca al padre. Cuando Ana O despierta, tiene el brazo paralizado y una serie de problemas, ¿no? Entonces, el tratamiento al que lo somete Freud y Breuer, pues es preciso, pues primero no es unitario. De hecho ellos mismos relatan cuáles son como las pruebas y errores por las que van pasando. Primero introducen la idea de que todas sus pacientes, los que sus pacientes han sido abusados en la infancia. Después resulta que no ha sido así, pero sí hay como una especie de fantasía de la violación, lo que ellos terminan llamándoles, más bien, se le termina llamando la hipótesis de la seducción. Después vienen sus intentos con la hipnosis y vienen estos episodios entre Freud y Charcot. En fin, y cuando se llega al tema de la interpretación de los sueños, pues hay una especie ya de expectativas, y sobre todo son expectativas por el lado de la vida sexual de los sujetos, ¿no? Y que la infancia es formativa en este sentido. Entonces, no sé, quisiera, por ejemplo, mencionar entre los casos prototípicos que terminan formando criterios fuertes al interior del psicoanálisis, y son casos únicos, y muchos de los casos son él mismo, ¿sí? Porque resulta que a lo largo del desarrollo de la teoría, Freud en ciertas ocasiones se encuentra que el único sujeto que no lo defrauda respecto a sus expectativas es él mismo, y se toma como referencia para elaborar, entre otras cosas, el complejo de Edipo. Y no lo digo yo, lo dicen críticos que han ido formando una vasta obra de análisis crítico del psicoanálisis, basado en qué? En los propios documentos psicoanalíticos y en documentos que no forman parte del corpus, pero que son realmente relevantes, como la correspondencia de Freud con algunos personajes, entre ellos la que en ese entonces era su novia y se convertirá después en su esposa, en donde, por ejemplo, le recomienda el uso de la cocaína
a pesar de que él ya sabe cuáles son los efectos de la cocaína. Cuando miente, por ejemplo, en este caso, el episodio de Freud y la cocaína es interesantísimo, porque es un caso manifiesto de deshonestidad intelectual. Después la historia, o los historiadores psicoanalíticos han intentado descargarlo de esta responsabilidad, pero no es cierto, las fechas no coinciden. Y tampoco los comunicados que él emite respecto, por ejemplo, a las terapias de deshabituación a la morfina utilizando cocaína. De hecho, él, a un amigo que, bueno, voy a abrir este paréntesis, tiene un amigo médico que en una de sus intervenciones, de hecho estaba haciendo una necropsia, se lesiona un dedo, el dedo se contamina, es un tiempo en el que, pues bueno, los fármacos no son lo que conocemos hoy día y pues bueno, tiene que comenzar con un proceso de amputación. Esta primera amputación no es exitosa, vuelve a formarse una falla estructural y el dolor es insoportable, vuelve a amputarse. Y en ese proceso pues, recurre a la morfina y se vuelve morfinómano, y con todas las consecuencias que esto acarrea. Entonces Freud prueba a desintoxicarlo, o desligarlo, desengancharlo de morfina, introduciendo cocaína. Entonces, él reporta como exitoso el tratamiento y eso es lo que es imperdonable. No es una cuestión de que lo que en nuestra hoy día es inmoral, en tiempo de Freud no lo fuera, no, lo era. Y él lo mintió y hay evidencia documental respecto a esto. Él miente y da como exitoso el tratamiento de desenganche de su amigo de la morfina, cuando en realidad lo que ocasionó fue engancharlo a la cocaína, lo volvió cocainómano. No hubo éxito alguno en esto. Pero volvemos al tema de la interpretación. Y en uno de sus casos prototípicos, que se llama el caso del hombre de los lobos, atiende a un noble, bueno, un ex noble ruso, que a partir de estos movimientos sociales de principio del siglo en Rusia, emigra y con su dinero, que será dinero del pueblo, llega a Viena y es tratado por Freud por problemas que Freud termina acorralando en la infancia, ¿no? Y que se manifiestan en la adultez del hombre de los lobos, así le llamo. De hecho, la historia ya reveló su nombre, se llamaba Sergei Pankejiev. Y este sueño recurrente de Sergei Pankejiev, que lo atormenta y que para Freud es la clave para descifrar sus problemas, es un sueño que él tiene, que está dormido, se despierta, es una noche muy oscura, con viento, y ese viento hace que las ventanas se abran. Y él puede ver al fondo un árbol en donde hay sentados lobos. Y los lobos lo ven fijamente, y los lobos menean sus colas, que dice que son desusadamente largas. Entonces, pues ya está, ¿no? Las colas son falos. Es una especie de dato sexual que está buscando el sueño para manifestarse y que Freud pues se propone desentrañar y termina desentrañándolo con un supuesto recuerdo infantil que no se sabe hasta qué punto fue inducido por Freud, porque si algo promueve el psicoanálisis a veces la creación de falsas memorias, en donde Sergei Pankejiev dice que siendo niño entra a la habitación de sus padres y los ve teniendo relaciones sexuales, los ven en el coito, y en una posición muy peculiar, lo que nosotros llamaríamos la posición del perrito, ¿no? Entonces, Sergei Pankejiev, de niño había visto a los perros tener ese tipo de relaciones sexuales. Entonces,
Él relaciona la figura de sus padres con la figura de los animales, lo sublima con el tema de los perros, los lobos, y al mismo tiempo él se identifica con la madre, porque tendría que volver a leer el caso algún día, que no quiero volverlo a hacer nunca. Pero él termina identificándose no con con el padre, sino con la madre, quizá por este vínculo afectivo madre-hijo. Entonces él fantasea con que el padre va a tener sexo con él, ¿sí? De esa misma forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo desliza hacia la homosexualidad latente. Entonces, de hecho, a partir de eso se desencadena otro recuerdo, que también quién sabe qué tan cierto sea ese recuerdo, o sea, inducido, en donde él en la infancia recuerda haber tenido problemas intestinales, que no son otra cosa más que una especie de simbolización de una de gestación de su parte. Entonces él ha sido poseído por su padre y de alguna manera ha sido embarazado. Entonces eso ha como lo ha ubicado en en un esquema homosexual del lado de su madre. Toda esta simbología, o más bien toda esta choque intenta salir a través de los sueños, y el tema de los lobos y sus grandes colas, que no pueden ser otra cosa más que penes, que otra cosa no sería más que penes. Y eso causa pues todos los problemas del Sergei adulto, ¿no? Porque otra de las cosas que promueve el psicoanálisis es que eres niño, tienes traumas, y en el siguiente momento eres adulto. Y todo lo que hay en medio tiene un valor reducido, ¿no? Con respecto a lo que pasó en la infancia. Terrible. Estaba precisamente al estar preparando el tema de crítica al psicoanálisis, y uno de los criterios es ¿no? El trauma, sobre todo trauma acerca de lo sexual. Y había un estudio muy interesante, lo voy a poner en la descripción del video, acerca de mujeres y hombres abusados sexualmente. Y claro que podemos decir un montón de cosas al respecto con relación a qué tan bien recuerdan los acontecimientos, o si recuerdan bien las caras de las personas que los abusaron, las características, la ropa, y todas estas características son variables, como en otros estudios se ha dado de Elizabeth Loftus, por ejemplo. Pero específicamente en este estudio se hablaba del acto como tal de violación. Y resulta ser que ninguno de los sujetos de estudio pues había olvidado o había reprimido o ignoraba el hecho de haber sido abusado sexualmente. Lo tenían, y lo tenían muy vivo, y este acontecimiento, al recordarlo, les causaba un malestar físico realmente. Esto contrariado a la cuestión de que cuando hay acontecimientos tan traumáticos como una violación, son guardadas en el inconsciente. Pues al parecer esto no ocurre, esto no pasa, no se le olvida a las personas cuando tienen acontecimientos de abuso. Cuando son abusados sexualmente o físicamente, esto no se les olvida. Los hechos dicen lo contrario. Estos estudios nos demuestran que, por el contrario, son recuerdos, por decirlo de alguna manera, reforzados, ¿no? Los van reviviendo, los van reviviendo, los van reviviendo, y no se olvidan ni se reprimen. Entonces, vaya, es bien problemático esta cuestión, porque también estuve leyendo acerca de casos que se llevaron a la corte por, por recuerdos falsos derivados de una consulta psicoanalítica de una mujer que llega con el psicoanalista, y la conclusión del psicoanalista fue: tu padre te abusó sexualmente de niña. Estos casos se llevaron a los tribunales. Afortunadamente, esto pues no resultó en una condena para el padre de la paciente, pero la implantación de recuerdos falsos, yo no digo que sea una cuestión deliberada, que sea a propósito por parte del psicoanalista, porque el psicoanalista está comprometido con su cuerpo teórico, interpretativo, y, y no creo de verdad que tenga la intención de implantar un recuerdo falso, pero esto de la implantación de recuerdos falsos ocurre.
y son mecanismos en los cuales no estamos enterados de ellos. Recuerdo una cita de Piaget, con relación a los recuerdos falsos, que en una ocasión menciona Piaget que él siempre recordaba que su, su nana lo había perdido, no, sí, lo había perdido, lo habían secuestrado, habían pedido rescate por él, una cosa así. Al final, y él recordaba los acontecimientos, él recordaba tal cual se lo habían contado, pues resulta ser que al final no ocurrió como se lo habían contado. La nana confesó que pues había salido a otro lugar, se llevó a Piaget de niño con ella y a eso contestaba a la historia que le habían dicho, y al final renunció la nana porque pues dijo una mentira, incluso la habían premiado, ¿no? Creo que la habían premiado con dinero, algo así, según el relato de Piaget. La cosa es que Piaget recordaba los acontecimientos falsos que nunca habían ocurrido, nunca le ocurrieron, no le pasaron, pero él se acordaba. Y en el episodio de Máquina de Experiencias con Lorena, hablamos en el episodio 1 de los recuerdos falsos, ¿no? Esto es muy cotidiano. Quizá es un sesgo cognitivo que tenemos nosotros y que tenemos pues, que tener en cuenta todo el tiempo. Por ejemplo, pensar que estuvimos en una fiesta y nos acordamos claramente de que traíamos una camisa de cierto color y llegamos a ver fotografías y no era esa camisa, era otra camisa de otro color. El acontecimiento ocurrió, pero nuestra mente no recuerda el color de la camisa, porque a final de cuentas, al parecer la memoria no es acceder a un recuerdo que se almacenó así exacto como ocurrió, sino es una especie de reconstrucción en nuestro cerebro, ¿no? O sea, una estimulación de una parte donde se estimuló originalmente. Y bueno, estoy tomando muchas licencias para esta explicación, pero vaya, la cuestión de la memoria es mucho más plástica y problemática de lo que de lo que nos podría plantear cualquiera. Y esta cuestión de los falsos recuerdos, pues es una cosa que debemos de tener bien presente y que creo que se toma con de manera muy laxa en los psicólogos clínicos, pues en los psicoanalistas clínicos. Y los resultados son estos que les menciono, estos y muchísimos más, ¿no? Es la cuestión más práctica en ese sentido, ¿no? Como se dice coloquialmente, la cura a través del habla, ¿no? Y parece que son simplemente subsanar espacios, como tú lo dices, ¿no? La mente no es como un ordenador de computadora en el cual puedas acceder directamente a la carpeta y obtener el archivo. De ahí eh, la licencia o el tardar tanto, supuestamente, para dar algunos resultados. Por ejemplo, con una teoría, una terapia cognitivo-conductual funcional, a lo mejor en 4 meses obtienes resultados, lo hemos platicado, mientras que con el psicoanálisis que se hacen 2 o 4 años, ¿no? A través de estar armando ciertos recuerdos, recordar algunas cuestiones que evidentemente quizás sean fiables y resanarlas con fragmentos, ¿no? Creo que es un ejercicio muy similar a cómo funciona el ojo humano, ¿no? El ojo humano continuamente tiene cuestiones que le impiden ver y la mente va rellenando espacios para obtener imágenes nítidas de conforme vamos funcionando. Esto en neurociencia es mucho más claro y se puede abordar no solamente la cuestión de la memoria, sino la cuestión de la sexualidad. En el psicoanálisis se aborda rápidamente, se sexualiza toda una estructura, mientras que la neurociencia dice, no, a partir de tal edad, un niño no se puede considerar como con una sexualidad como la entiende el psicoanálisis. Y hay una serie de estructuras que se manejan muy diferentes en un área mucho más esquematizada, mucho más estudiada que la interpretativa del psicoanálisis. Sí, esta cuestión de la sexualidad, el profesor si nos puede aclarar esta situación, porque creo que sí es sumamente relevante la sexualización en las etapas del desarrollo de los niños, ¿no, profesor? Y eso es, no sé, me suena bastante, pues me molesta incluso. Sí, yo creo que si algo tuvo ¿cómo podemos decir? De subversivo
Freud, en el contexto en el que arroja estas ideas, fue precisamente el tema de la sexualidad infantil, que en el contexto isabelino los niños eran seres asexuados, cosa que también es un error, ¿no? Creo yo. Entonces, yo creo que Freud tiene como este acierto de introducir la sexualidad en la infancia, pero creo que a partir de eso, la relevancia y la forma en que articula las consecuencias de estos eventos sexuales de la infancia son desproporcionados, o al menos no son justificables. No tienen la evidencia empírica suficiente como para sostenerlos de manera medianamente consecuente, ¿no? Porque si bien la infancia es crítica en la formación por ejemplo, en la maduración del sistema nervioso, todo el tiempo estamos sujetos a contingencias medioambientales, ¿no? Todo el tiempo hay aprendizaje. Y claro, de nuevo vuelvo a que la infancia es determinante, pero no determinante, creo yo, en el sentido en el que el psicoanálisis lo propuso. Y al respecto ha habido una cantidad enorme de experimentos ya clásicos, en donde, por ejemplo, hubo más bien experimentos que ya sería difícil que se hicieran en la actualidad, con animales, en donde se trabajó, por ejemplo, la impronta con algunas aves, las etapas críticas de maduración de la vista con gatos, etcétera, ¿no? Este experimento en donde a los gatos pequeños se les venda los ojos y pasan el momento crítico de formación de las estructuras visuales vendados, y cuando se les retira la venda, pues prácticamente son ciegos, a pesar de que fisiológicamente no sean distinguibles de gatos que sí ven sin ningún problema. Entonces todo este asunto de la sexualidad infantil, a pesar de que fue, creo yo, un acierto en un sentido, en otro es desproporcionado. Entonces, ¿por qué? Porque vuelvo a esto, todo el tiempo estamos sujetos a contingencias medioambientales, todo el tiempo estamos adquiriendo habilidades, estamos adquiriendo nuevas habilidades en detrimento de otras, el ambiente nos refuerza unas conductas, nos castiga otras, es irrelevante para unas terceras, etc. Entonces lo que somos de adultos es precisamente un concurso de todas estas contingencias medioambientales que tienen lugar a lo largo de nuestra vida entera, no solamente de la infancia. Entonces creo yo que la labor a partir de esto, de otros enfoques psicológicos, ha sido delegar el peso entre las cuestiones infantiles, y por ejemplo, ahí mencionaba Álvaro algo de Piaget, ¿no? Los trabajos de Piaget en este sentido son, mucho más estructurados. A pesar de que la elección de la muestra de Piaget siempre fue discutible, porque eran sus hijos, ¿no? Y además eran niños suizos de clase acomodada, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tema de la estructuración de los estadios de desarrollo, pues finalmente son aplicables 100% a los hijos de Piaget. Y claro, los piagetianos posteriormente hicieron una labor ya de elegir muestras más amplias, ¿no? El caso de Rolando García, que hizo estudios en Latinoamérica, de Barbel Ingelder, que fue la alumna directa de Piaget, que también estuvo trabajando duro en la consecución de una base empírica mucho más amplia, etcétera. Pero eso fue precisamente lo que falló en el caso de esta concepción freudiana, de que sus casos muchas veces ni siquiera son explícitos, en algunas cosas, en algunos casos es él mismo, y las consecuencias que extrae de eso son completamente desproporcionadas.
Y uno diría, bueno, son peccata minuta. Pues no, porque los casos psicoanalíticos de madurez siguen aferrados a buscar cuál fue el evento infantil que desencadenó todo este patrón de desajuste conductual. Sí, entonces no es cosa menor, ¿no? No. Y bueno, elementos también como el de complejos que ya vienen innatos, por describirlos de cierta manera, innatos y que se desarrollan porque se van a desarrollar en algún momento en los niños, es el complejo de Edipo, por ejemplo. Y es que es una descripción bastante rebuscada, al parecer, a mi parecer, de un fenómeno que no corresponde, ¿no?, a la descripción con lo que se da en el desarrollo de los menores. Básicamente, y no espero caricaturizar la descripción, es el menor tiene cierto deseo sexual hacia su madre, pero tiene también un desprecio, intenciones de matar a su padre en este sentido. Y bueno, hay explicaciones contemporáneas evolucionistas al respecto, no al respecto del complejo de Edipo, sino todo lo contrario de cómo desarrollamos lo contrario, aversión a nuestros parientes cercanos, ¿no? Aversión porque las consecuencias podrían ser terribles, los productos podrían ser defectuosos y esto a largo plazo y a plazo corto sería terrible para pues que nos propagáramos como especie, ¿no? Es un elemento quizá adaptativo el hecho de que no se desarrolle un deseo en las personas en nuestros parientes cercanos. Y esto es completamente contrario a lo que nos describe Freud, incluso de manera subconsciente, como lo menciona él. Pero también no desarrollar deseo con personas que se crearon muy cerca de nosotros, que nos criamos juntos. Y hay un montón también de estudios al respecto de personas que se criaron, que se criaron juntas y que no son consanguíneas y no desarrollaron deseo sexual. Digo, no estamos hablando de absolutos, eso también queda claro que cuando se habla de estas críticas al psicoanálisis, pues no se habla de absolutos, me queda claro que puede ser posible que haya un tipo que está enamorado de su madre y que la desea sexualmente, eso me queda claro, ¿no? Pero, son excepciones y no porque digamos que regularmente el desarrollo psicológico, sexual, va por este lado, regularmente, no existan casos como los descritos por Freud, pero es que la ciencia no describe las excepciones, esa es la cuestión. O sea, no apunta a describir excepciones, sino a describir generalidades. Y también que las generalidades no son absolutos, y esa es otra cuestión, porque una de las críticas que se nos va a hacer, y estoy seguro, es que somos científicos. Y vaya, creo que la crítica cientificista hacia aquellos que critican cosas como el psicoanálisis o como el marxismo, como estas cuestiones, es que se tiene muy poco entendimiento de las dinámicas internas de la ciencia. Y es que la ciencia no trata con eso, no trata con absolutos, trata con aproximaciones, en ocasiones son consensos, en ocasiones estos consensos sirven momentáneamente. Hay conceptos que nos funcionan en la actualidad de manera provisional y que los vamos a dejar de lado cuando encontremos una definición mejor de un concepto que nos ayude mucho mejor. Es el caso de cómo describen mente, por ejemplo, ¿no? Que es meramente conceptos prácticos en ocasiones, algunas teorías, pero se necesitan estos compromisos, se requieren. La ciencia ni en psicología, ni en biología, ni en física, se trata de absolutos. Y recuerdo un ejemplo que constantemente hablamos entre nosotros y es el concepto de energía en física. Y si bien el concepto de energía no hay una definición clara o no hay una definición, un consenso de lo que es energía, algo tan habitual que manejamos incluso en la cotidianidad, en la vida cotidiana, uh, son conceptos provisionales que se utilizan y que se toman así, a ver qué sale.
Y tenemos que tener eso claro, que en estas actividades científicas, pues hay huecos, y esos huecos quizá nunca se rellenen, pero no por eso, pues vamos a utilizar cualquier otra herramienta interpretativa que no es igual de sistemática, que también, vaya, no estoy diciendo que el psicoanálisis no sea sistemático, claro que lo es, pero también la lectura, la numerología es sistemática, lleva ciertos pasos, estos pasos llevan a conclusiones. A lo que voy es que hay elementos que comparten las pseudociencias y las ciencias en su metodología, por ejemplo, pero a final de cuentas creo lo que lo distingue serían los compromisos que se tienen y la disposición de eliminar estos compromisos cuando así se requiera. Espero espero no haber sido muy confuso. No, y creo que ha sido muy certero, Álvaro, en la matización, ¿no? Es decir, quien acusa de cientificismo, pues en realidad lo que manifiesta es un desconocimiento de los propósitos filosóficos de la ciencia, ¿no? Donde incluso hay lugar, como habíamos dicho al principio y tú lo acabas de mencionar, hay lugar para la interpretación. Pero hay una justificación de la elección de la interpretación a la que tú acudas. ¿Por qué? Por su adecuación con el resto de la estructura lógica del sistema, porque lo justifican las consecuencias respecto a otras elecciones, etcétera, ¿no? Y eso es explícito. Y eso es explícito y es cuestionable y es debatible. Y en cualquier momento, creo yo, los resultados de la ciencia están expuestos al fallo. Yo creo que lo que caracteriza más a la ciencia no son sus aciertos, sino la posibilidad de fallar. Y por eso yo, siempre que se busca ejemplificar y aclarar cómo estos malos entendidos sobre la ciencia, recurro siempre pues a un filósofo que fue y ha sido fundamental en mi manera de entender esto, que es Karl Raimund Popper, ¿no? Popper finalmente lo que dice es que la ciencia, y de hecho se lo dice en un epígrafe con el que inicia su obra principal, dice, las teorías científicas son redes, y esas redes las lanzamos con la esperanza de pescar algo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no pescamos algo o no pescamos lo que queríamos? Pues lo que hacemos es tejer la red de otra manera, volverla más fina, volverla más laxa. ¿Y eso de qué depende? Pues de nuestros compromisos ontológicos, de lo que creamos que estamos buscando, de lo que consideremos que es un avance de nuestra teoría respecto a nuestros antecedentes teóricos. Entonces, la ciencia finalmente, dice Popper, es una empresa en donde el fallo es no solamente una expectativa, una posibilidad, sino que el fallo es una condición indispensable para que la ciencia sea ciencia. Si algo no puede fallar, entonces es ideología. Entonces Popper advierte sobre estas teorías que permanecen intactas durante tiempos desusadamente largos, ¿no? Cuando este conjunto de enunciados teóricos permanece inalterado, hay que pensar con seriedad si no se está protegiendo en contra del fallo por diversos medios, mediante hipótesis adicionales que dicen, nuestro fundador nunca se equivoca. Si no te has instruido dentro del corpus y has obtenido esta iluminación, entonces no puedes tú criticarlo. Sí. Entonces, y de ahí en adelante, y no estamos hablando solamente del psicoanálisis y cosas por el estilo, sino de enfoques que podrían calificarse más hacia el espectro de lo que entendemos como ciencia. Esto posteriormente se elaboró una crítica, ya no de parte de Popper, sino por ejemplo Paul Feyerabend, en donde dice que estos mecanismos que crean las disciplinas científicas
a veces lo que consiguen es proteger a la teoría en contra del fallo. ¿Y qué mecanismos son estos? Son, por ejemplo, las revistas especializadas, los congresos especializados, en donde hay una serie de revisores que para que tú metas un artículo, un paper, a la revista insignia de la teoría, pues tienes que prácticamente adecuarte a lo que la teoría dice. Entonces dice Feyerabend, estas teorías terminan volviéndose conservadoras. Hay un conservadurismo científico. Y efectivamente lo hay, ¿sí? Pero eso no demerita en modo alguno la concepción de la ciencia. De hecho, la concepción de la ciencia va más allá de lo que conciben las disciplinas científicas particulares. Y en eso consiste la visión del científico de la visión del filósofo de la ciencia, ¿no? Es decir, la ciencia puede seguir adelante incluso sin que un solo científico sepa acerca de quién es Popper, ¿no? Pero de eso se trata precisamente el enfoque que promovemos aquí, que es un enfoque de conjunto, que ve la ciencia como un objeto de estudio. Entonces, dice Popper, cuando tú encuentres una teoría que no ha cambiado y que más bien ha expurgado a los detractores, pues verla con desconfianza, porque seguramente se trata de una ideología. ¿Y qué pasa? Yo he visto entre psicoanalistas resolver disputas a partir de que uno de ellos logra encontrar el pasaje correcto de Freud, en donde Freud se pronunció sobre el tema. Como un testigo de Jehová. Sí, o como se resolvían las disputas en la Edad Media, ¿no? Sí. Cuando dos doctores de la iglesia discutían sobre la naturaleza angélica o qué sé yo, el que lograba recurrir a la cita directa de las escrituras o de los doctores de la iglesia, adecuadamente resolvía la discusión. ¿Y cómo la resolvió? La resolvió por autoridad. Y ese es el tipo de mecanismos que aún están vigentes dentro de esta postura. ¿Sí? Entonces, pues vamos, ¿qué podemos decir de eso, no? Entonces, Popper diría, desconfía, y antes bien pregúntale a la teoría, ¿qué tendría que pasar para que ella falle? Bien. Entonces, sí. La psicología experimental, la física, la bioquímica, el evolucionismo, etcétera, dicen, ¿sabes qué? Si pasara esto, por ejemplo, el evolucionismo estándar, que habla de la variabilidad, por ejemplo, como una de sus premisas, de la selección y de la transmisión, que son los tres pilares básicos del evolucionismo darwinista, diría, si cualquiera de estos tres pilares resulta incorrecto, tendríamos que reformular todo. Ahora, ¿es posible que falle? Por supuesto que sí. Hay que cambiar para que eso ocurra, ¿no? Para encontrar el fallo. Sí. Entonces, cuando tú le preguntas al psicoanálisis, ¿qué tendría que pasar, psicoanálisis, si fuera alguien? A ver, psicoanálisis, ¿qué tendría que pasar para que fallaras? Y si te contesta, no, pues nada. Entonces, una de dos. O eres un psicoanalista acrítico, que casi son como sinónimos, y dices, pues esto es lo mío. O desconfías críticamente de eso, ¿no? Y dices, no, algo Sí. que de entrada me vende una protección contra el fallo, y más bien me está vendiendo una ideología, y hay que tratarlo como ideología. Sí. Y está la cuestión de, ahora me viene a la mente lo de no falsear hipótesis de Newton, ¿no? Y es que se tiene como una especie de dogma, quizá, no en la ciencia como tal, porque luego se interpreta como que la ciencia se autoanaliza y se automodifica, y eso no pasa, pues. Los que analizan eso son los no científicos, ¿no? Los científicos ahí andan con lo que tienen y utilizan sus herramientas que conceptuales, buenas, malas, lo que tienen. Y los que lo observan desde afuera, pues son
regularmente filósofos de la ciencia o otras áreas de estudio, pero esta cuestión de pensar que todas las hipótesis tienen que tener una explicación, pues también es un vicio bastante regular, ¿no? Ya lo decía Newton cuando se le preguntaba acerca de qué cosa era la gravedad. Pues quién sabe qué sea, ¿no? Yo la utilizo, es un hecho que existe este fenómeno, pero no sé cómo es ni lo sé explicar. Pero no voy a dar una explicación, pues errónea, ¿no? Simplemente se utilizaba ese elemento en el cuerpo teórico de la filosofía natural de Newton, el de la gravedad, porque aparentemente la evidencia nos decía que sí existía. No sabía por qué, ni su origen, pero ahí estaba. Y bueno, él decía, no voy a falsear hipótesis non fingo. Y creo que eso nos deja claro, nos deja al desnudo el entramado teórico que a veces pues está incompleto. Y el hecho de que esté incompleto de esta manera, pues vuelve a una teoría vulnerable, en el sentido del falseacionismo de Popper. Y si lo vuelve vulnerable es porque podemos modificarla y podemos dejarla de lado y utilizar otra mejor. Y no es el caso del psicoanálisis. El psicoanálisis pues no tiene esta clase de hipótesis vulnerables, como si es la física newtoniana, como si es la relatividad, como si es el evolucionismo, otro montón de hipótesis científicas y el psicoanálisis, ¿no? Refuerza cuando hay un enunciado problemático, lo refuerza, ¿no? Y utiliza otros enunciados que justifiquen esto y, híjole, pues eso ya nos habla de una doctrina, como lo dice el profesor, ya no de un área científica, de una doctrina. Y creo que podemos aquí cerrar con esta última reflexión, porque si bien ya hemos hablado a lo largo de esta charla los componentes del psicoanálisis, los ejemplos a Freud, los ejemplos de las memorias falsas, etcétera, las críticas filosóficas como el del falseacionismo, eh, es peligroso el psicoanálisis y con esa última reflexión me gustaría que nos enfocara. Sí, es peligroso el psicoanálisis, es peligroso que la gente vaya con un psicoanalista. Híjole. En este sentido, yo me atrevería a decir que sí. No discuto que existan personas que puedan encontrar una mejoría o una cuestión que les haga sentir bien dentro de un proceso de psicoanálisis, porque realmente un ambiente que les permita explotar las ideas, exponer sus inquietudes, va a tener una mejora, una tranquilidad personal a partir de una experiencia particular más que quizá a partir de una teoría aplicada. Y en otro sentido, por todo lo que estaban mencionando anteriormente, lo considero peligroso porque el psicoanálisis, por esta cuestión de no cuestionarse, de no admitir, pues se acerca más a un dogma y probablemente quizá más a una cuestión religiosa que a una cuestión científica. Y eso trae muchísimos problemas porque no se ajusta a paradigmas. Tiene su propia forma, tiene su propia estructura, no se plantea hacer epogén en ningún momento, sino tiene sus cánones establecidos y a partir de ahí, quien llegue se tiene que ajustar a ellos, moldearse y encajar ahí. Y ahí es donde los sujetos clínicos pues van a salir perdiendo, ¿no? Y como lo mencionaba hace rato, en una cuestión, en una terapia cognitiva conductual, en 2 meses obtienes avances, en el otro te tardas 4 años y sin embargo se valoran estos pequeños ejercicios de cambio que dices, bueno, es que sí me ha ayudado, sí, en 4 o 5 años habrá que ver qué elementos son los que te ayudaron y probablemente sean más de un espacio seguro de charla que de una teoría implementada. Bien. Yo, bueno, sí es el psicoanálisis. Es que puede ser como muy radical, ¿no? Pero yo lo ejemplificaría así. ¿Sería peligroso acariciar un cocodrilo? Pues bueno, si lo acarician 10 personas y de esas 10 personas a 9 no los muerde y a uno sí, yo creo que el veredicto es peligroso, ¿no? No hay manera de decir, bueno, depende de, no, si no es peligroso. ¿Por qué? Porque a lo mejor el número 11 lo va a morder también, ¿no? Y esto lo tienen claro ya algunas legislaciones, sobre todo en
en Europa, ¿no? El caso, por ejemplo, de España, el psicoanálisis quedó ya proscrito del cuadro clínico de salud pública desde hace años. Y así hasta donde sea hay otras legislaciones. En lo privado, por supuesto que cada quien es libre de ir a donde sea, ¿no? Pero ¿por qué se llegó a esta conclusión? Pues se llegó a esta conclusión porque efectivamente se ha venido reuniendo evidencia, y esta evidencia es pública, o sea, está aquí en colegios de psicología, asociaciones dedicadas a la salud mental, han puesto a prueba las consecuencias de las diferentes terapias y han encontrado que el psicoanálisis es ineficiente, no cumple los requisitos mínimos de efectividad. Entonces, ¿por qué eso no ocurre en otros lados? Pues eso sería meternos a la cuestión de las particularidades, ¿no? de las legislaciones de otros países. Un ejemplo atípico, por ejemplo, es Francia, en donde sigue siendo parte de las terapias aceptadas, pero si escarba uno un poco, encontrará el papel del cuñado de Lacan, que tuvo que ver con la implementación o con evitar que estas iniciativas que existían y siguen existiendo lleguen a buen puerto. Sí, indirectamente, él que es como se ha declarado el heredero de la obra lacaniana, lo ha impedido, o lo impidió durante un buen tiempo. Entonces, este episodio en el que se declaró el autismo, el psicoanálisis declaró el autismo como psicosis infantil, y entonces privó a quienes compraron esta idea de lo que hubiera sido un tratamiento efectivo. No digo que el autismo sea curable, pero sí hay un grado de habilitación del autismo que tiene ventanas críticas en la infancia, y que hubo niños que pasaron por esas ventanas y que jamás se abrieron porque precisamente fueron considerados como, el psicoanálisis los mencionaba, como psicóticos infantiles. Entonces, ¿qué más? El tema de la dependencia que genera el terapeuta. Freud mismo, en su escrito Análisis Terminable e Interminable, deja de listar la posibilidad de que el análisis, una vez comenzado, puede nunca terminar. Y eso, digo, está muy bien, pero para el bolsillo del analista, ¿no? Cuando otras posturas lo que hacen es habilitar a los pacientes o a los cuidadores de los pacientes en las técnicas para que ellos mismos las apliquen y ellos mismos controlen sus avances, ¿sí? ¿Y cuál es la intención de esto? Primero, el beneficio del paciente, y en segundo, la no dependencia de los sistemas de salud, ya sea la consulta privada o la consulta que dan, en este caso, los instrumentos del Estado, ¿no? Y el nivel de éxito es claramente diferente. Por ejemplo, la única terapia que ha logrado una habilitación adecuada de autistas ha sido la terapia conductual. Y para más información, pues sería cuestión de leer y ver todo lo que creó uno de los pioneros en este tipo de tratamientos, que es Ivar Lovaas, un psicólogo de la Universidad de California en Los Ángeles. En fin, respondiendo. Sí. Es peligroso, a lo mejor para 9 no, para uno sí, pero yo diría que ¿por qué es peligroso para uno? Es peligroso, punto. Sí. ¿Por qué? Porque lo puede ser en el futuro. Exacto. Sí, y bueno, yo contestando a mi misma pregunta, creo, para cerrar ya el episodio, me parece que creo que es peligroso como cualquier otra pseudociencia, como tomar clorito de sodio, o no sé cómo se llama esa cosa que les dan para el COVID, o como medicinas alternativas, o cualquier otra cualquier otra pseudociencia, ¿no? La cosa es que
Pues sí, a lo mejor el té que te recomienda la abuelita, pues no te va a hacer daño, pero a la persona que tiene una enfermedad crónica y que se toma el mismo té, pues es probable que no le haga daño, pero está omitiendo un tratamiento y eso es peligroso, la omisión a final de cuentas. Y creo que en gran medida el tratamiento psicoanalítico clínico eso hace, omitir, ayudar en el verdadero problema. Y claro que en la actualidad hay áreas muy serias en la psicología. Yo personalmente siempre he tenido un problema con la psicología clínica de cualquier tipo, porque, o quizá por el abordaje, porque creo que hay ciertos tabús en la psicología clínica, no así en la psicología teórica. Me parece que hay dogmas como el dogma de la vida, el dogma de la felicidad, cosas así que se plantean en la clínica. Y, y creo que gran parte es que se entiende casi siempre la psicología clínica como psicoanálisis, como alguien que te va a hacer psicoanálisis. Entonces, sí, sí creo que sea peligroso en el sentido en el que es una pseudociencia. No siempre, la mayoría de las veces quizá las pseudociencias sean vacuas y no representan mayor peligro, pero hay ocasiones en las que sí, son terribles, las consecuencias son terribles. Ah, bueno, pues creo que si seguimos hablando de psicoanálisis, esto daría para 4, 5, 6 episodios, una cátedra completa, pero claro que quedaron temas ahí en el tintero. Pero pues por el episodio de hoy lo dejaremos hasta aquí. Espero que hayan disfrutado. Muchas gracias, profesor, por haber aceptado la invitación. Estamos muy contentos por Ah, haber aceptado. Y última participación que quiera hacer. sí, sí, Álvaro. No, pues primero gracias por la invitación. Y como bien dices, una hora dedicada a esto, pues es claramente va a ser insuficiente. Y podríamos dar la sensación de haber tratado esto con ligereza, pero me gustaría más que quede la sensación de que lo hemos tratado con premura, ¿no? Y Sí, eso es entendible. Yo remitiría a quienes a partir de esto quisieran, ahora sí, dedicarle más tiempo, pues a textos fundamentales, ¿no? Creo yo. Yo recomendaría pues varios libros. Entre ellos hay uno editado por el Fondo de Cultura Económica del autor Hans Eisreels. Si quieres, Álvaro, después incluso podría pasarte sí, los datos para que los pongas ahí en sí, en claro que sí. el video, que se llama El caso Freud. Hans Eisreels accedió a material de primera mano e hizo una reconstrucción de estas cuestiones éticas en las que se vio involucrado Freud, desde la creación del psicoanálisis con Breuer, su primera hipótesis de la violación de sus pacientes, después la sustituye por la hipótesis de la seducción, cuando se va a la hipnosis y cuando se da cuenta de que no todos son hipnotizables o él es un mal hipnotista y entonces cae en la libre asociación. Y después en el tema de la interpretación de los sueños, en la elaboración del Edipo a partir de su propia experiencia, en desdecirse del Edipo casi al final, porque hay psicoanalistas que luego dicen, no, pero es que Freud al final se desdijo de varias cosas. Sí, lo hizo y la evidencia ahí está. Entonces yo recomendaría este libro, que además, como les había dicho, tuvo acceso a material que prácticamente se lo pusieron ahí para que él solo lo consultara, entre ellos las cartas entre Freud y su entonces novia, después esposa. Yo recomendaría también este volumen que se llama Uber Cocaine, que fue después editado por Anagrama en un volumen que se llama Escritos sobre la cocaína. El libro negro del psicoanálisis, que es un libro con el que yo tengo ahí ciertos detalles, sobre todo por un tono bastante beligerante.
poco mesurado en ocasiones, pero la cantidad de evidencia que aporta es importantísima. ¿Qué más? Entonces, no quisiera yo que se quedara con esta idea de haber tratado las cosas como sin la importancia que merecen. Por supuesto que la tienen, pero podríamos haber estado dedicado un programa a la primera parte y la creación de la teoría sexual, la segunda y el asunto de la libre interpretación, la tercera y el Freud maduro, y cómo, por ejemplo, muda su concepción de lo mental desde el Freud joven al Freud maduro, las críticas que podrían ser aplicables desde la filosofía de la mente, como la de Gilbert Ryle, que fue la primera y quizá más contundente, que no iba dirigida a él, sino a Descartes. Pero Freud, de alguna manera, filosóficamente, es compatible con el dualismo de sustancias cartesiano, ¿no? La pregunta de qué pasa con el Freud médico durante toda la formación del psicoanálisis, ¿no? ¿Tuvo en algún momento algo que decir el Freud médico del Freud psicoanalista? Eso también es muy, muy interesante. Y posteriormente, el tema de la defensa de la pureza del psicoanálisis y cómo expulsa a Jung, cómo se pelea con Fromm, con Adler. La misma hija, Anna Freud, tiene disputas con él, cuál es la relación con Melanie Klein, cómo Melanie Klein intenta jalar todo esto hacia una psicología más infantil, por ejemplo. ¿Qué pasa con los psicoanalistas ya de la nueva generación, como Michel Dolto, etcétera? ¿Cuál es la relación entre Lacan y Freud, sus puntos de acuerdo, sus puntos de diferencia? Es decir, en realidad es un mundo. Y Sí. créanme que nos hemos tomado la molestia de revisar todo este desarrollo, y que pues lo que queda de aquí no es más que la invitación para que se tome esto como un detonador de ciertas inquietudes, Sí, y que vayan y se documenten, ¿no? sí, No nos quedan claro. a nosotros. Sí, Bien, claro. La gran variedad de psicoanalistas posteriores. Lacan es un caso. Híjole, yo creo que sería para otro programa también el caso Lacan. Pero bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, profesor. Es un no, gusto gracias. y espero volver a tenerlo pronto, que nos ha sido muy grato charlar con usted. Y bueno, nos Gracias. esperamos en el próximo episodio de Retorno a la Caverna. Está nuestra página de Facebook, Retorno a la Caverna, o el canal de YouTube, Retorno a la Caverna Filosofía. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Saludos. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.